El libro de los Hechos nos relata historias tremendas de la iglesia primitiva, pero hay un evento que es extraordinario y que realmente marca la diferencia con otros, y es un momento bisagra en la historia de la iglesia, y nos referimos al capítulo 6 y al capítulo 7, donde allí nos habla del arresto y de la muerte de Esteban. Bueno, vamos a utilizar las diferentes Biblias que tengo aquí para poder avanzar sobre este propósito y conocer a Esteban, y sobre todo una expresión que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con que Esteban, cuando estaba a punto de realizar su defensa, dice que todos pusieron su mirada sobre él y allí vieron que su rostro era semejante al rostro de un ángel. Muy particular esa expresión, así que comencemos utilizando la Biblia Regalos y Premios en versión Reina Valera 60 de la editorial Vida. Y el pasaje en cuestión es Hechos capítulo 6, versículos 8 en adelante, y dice: arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y más allá de la expresión última, que es la que me llamó la atención, que dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿por qué Lucas escribe en el libro de los Hechos esa expresión? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Luego vendrá el capítulo 7 con todo lo que tiene que ver con la defensa de Esteban y finalmente su martirio, allí muriendo apedreado, y allí viendo la gloria del Señor en los cielos abiertos y viendo a Jesús a la diestra de Dios Padre, y allí entrega su espíritu pidiendo que por favor no les tome en cuenta este pecado, rogando por sus asesinos. Allí Esteban delante de la presencia del Señor, a punto de morir y entregar el espíritu. Ahora quiero mostrarles el contenido en este contexto de la Biblia Visual de Estudios para Niños en versión NBLA. Y ya podemos ver que desde la introducción al libro de los Hechos va a tener allí el texto bíblico en las columnas centrales, luego el espacio en las columnas exteriores para hacer anotaciones, para hacer dibujos, con notas del estudio bíblico, pero vemos también que hay mapas, vemos también que hay fotos, vemos también que hay cuadros explicativos o gráficas. Bueno, una Biblia que nosotros le recomendamos muchísimo, pero me voy a centrar en este caso en lo que es la expresión que va a tener en una de las notas explicativas del contexto del capítulo que estamos leyendo. Y va a decir en cuanto al discurso de Esteban, que Esteban repasó la historia. En su discurso, Esteban resumió el Antiguo Testamento y los profetas. Él terminó diciéndoles a sus oyentes que la adoración ya no se restringía solo al templo. Y fíjense cómo la Biblia Visual de Estudio para Niños, que de hecho si querés ver la reseña de esta Biblia, te dejo aquí el link del video de la reseña en forma y contenido de una Biblia para niños muy recomendable en la traducción bíblica NBLA, que es extraordinaria y muy entendible. Así que sigan adelante y por favor, si tienen allí a sus nietos o hijos o quieren regalarle a algún niño de la iglesia una excelente Biblia, la Biblia Visual de Estudio para Niños en todos sus formatos es una excelente opción, un regalo muy edificante. Ahora quiero leerles lo que dice la Biblia de Estudio para Jóvenes en versión Reina Valera 60, pero que también se encuentra disponible en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas.
Y en este caso podemos ver que en el contexto de Hechos capítulo 7 aparecerá la biografía de personajes, que es una de las herramientas que tiene, y en este caso nos dirá acerca de Esteban lo siguiente. Nos ubica en los capítulos 6 al 7 del libro de los Hechos y dice: a Esteban se le describe como lleno de gracia y de poder. El versículo 8: los hombres de una sinagoga disputaban con él, pero Esteban estaba lleno de sabiduría del Espíritu Santo, así que aquellos hombres no pudieron ganarle. Entonces decidieron inventar mentiras sobre él y buscaron testigos que las confirmaran. Lo llevaron al concilio, o sea, la asamblea política y religiosa judía, pero estos hombres vieron su rostro como el rostro de un ángel, como bien lo dice el versículo 15. Él contó la historia de los judíos ante el concilio a través de la vida y la muerte de Jesús a manos de sus compatriotas. Los religiosos estaban furiosos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró a los cielos y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Cuando les dijo esto, los hombres se llenaron de rabia y lo arrastraron fuera de la ciudad. Ellos comenzaron a tirarle piedras para matarlo. Esteban les pidió a Jesús que recibiese su espíritu y, al igual que Jesús, le pidió a Dios que no les tomara en cuenta este pecado a los que lo estaban matando. La imagen de Esteban es muy pura y, sin embargo, los hombres malvados le dieron muerte por medio de mentiras y testigos falsos, tal como lo habían hecho con Jesús. No esperamos que un hombre tan bueno tenga un final tan malo, pero Esteban vio a Dios y a Jesús en el cielo y se dirigió a ellos. Y así vemos cómo la Biblia de Estudio para Jóvenes, en este caso la versión Reina Valera 60, nos da el cuadro de biografías, que claro, esta Biblia tiene múltiples herramientas que son muy pertinentes para el crecimiento espiritual de jóvenes, que te dejo aquí el link de la reseña en forma y contenido de justamente esta, la Biblia de Estudio para Jóvenes, en Reina Valera 60, también disponible en versión NVLA. Y ahora vamos a ver qué nos dice al respecto la Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Y partiendo la nota de estudio del versículo 15 del capítulo 6 dice: su rostro se parecía al de un ángel. Recuerda el rostro de Moisés en el monte Sinaí, según Éxodo 34, y el rostro de Jesús en la transfiguración, según Lucas 9:29. Y en cuanto a lo que es el capítulo 7, versículos 1 al 53, dirá acerca del discurso de Esteban ante el consejo. El discurso de Esteban es el más largo de Hechos. No es en realidad su defensa ante sus acusadores, sino que resume la historia de Israel y acusa a la nación de rechazar al Mesías. El acusado se convierte en un fiscal. El discurso presenta dos temas principales. 1. Israel en repetidas ocasiones rechazó a los mensajeros de Dios, culminando en el rechazo del Mesías. 2. Dios es soberano y majestuoso y los templos hechos con manos humanas no pueden contenerlo. Los dirigentes de Israel estaban tratando de poner a Dios en una caja y controlarlo para sus propios fines. El resumen histórico del discurso tiene 4 partes principales. 1. El llamado de Abraham. 2. La historia de José. 3. Moisés y la salvación de Egipto. Y 4. Un resumen desde la conquista de Canaán hasta Salomón. Y luego seguirá la Biblia de Estudio de D.A. Carson, aquí la Biblia de Estudio Teología Bíblica, dándonos mucha más información. Es una de las Biblias de estudio de pesos pesados que más recomendamos entre las Biblias de estudio también. Así que bueno, aquí tenemos todos estos materiales y podemos coincidir que la expresión como el rostro de un ángel que tenía Esteban aquí antes de su defensa tenía que ver con un resplandor particular que él reflejaba. Es una de las líneas de interpretación. Por otro lado, quizás simplemente hable del fruto del espíritu, de la paciencia, la templanza, el amor y lo que sería la benignidad, que es la bondad en esencia, que se reflejaba en el rostro de un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno
del Espíritu Santo y de buen testimonio, totalmente convencido de que Dios está en control y que estaba en esa circunstancia conforme a la voluntad del Señor, sin alarmarse y sin volverse loco ni dejarse avasallar por la ansiedad del momento. Es tremendo este pasaje, tiene muchas enseñanzas, sí, tiene muchas aplicaciones, sí, pero en este caso quisimos utilizar todas estas Biblias para poder avanzar sobre la expresión del rostro del ángel y ver las diferentes herramientas como la biografía de Esteban, como la expresión de lo que fue el contexto del relato de la defensa de Esteban, que en realidad fue un raconto histórico magistral que culmina en, reconocer a Jesús y cómo ellos, la generación de aquel entonces, fueron asesinos de Jesús y de la misma manera se convertirían en los verdugos de Esteban para convertirlo en el primer mártir de la iglesia primitiva. Espero que te haya gustado, por supuesto, este video, utilizando todas estas Biblias de Editorial Vida. Se las recomendamos a todas, las Biblias regalos y premios, excelentes en todos sus formatos. La Biblia visual de estudio para niños en versión NBLA, tremenda. La Biblia de estudio para jóvenes, ni que hablar, tremenda herramienta, muy recomendable por todas sus partes y herramientas particulares que tiene. Y la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson, en versión NBI, tanto en tapa dura como en símil piel, así como estamos viendo. Bueno, tremendo este material. Quiero decirles que pueden conseguir cualquiera de estos materiales en su librería local amiga. Primeramente, acércate, decir quiero estos materiales allí, quiero comprar esta Biblia, y si no la tienen, que la soliciten allí a la Editorial Vida para que puedan tenerla ustedes. Pero también voy a dejar los links de compra en Amazon asociados, que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado. Si querés comunicarte con nosotros, comunícate al número que figura en pantalla y yo voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Recordándoles a todos ustedes que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo, entre 2 y 6 días hábiles. Rapidísimo y súper responsable, así como intento ser yo también en la atención con ustedes. Por otro lado, recuerden que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento Comrodo. En Perú, en Uruguay, en Colombia, allí están para poder utilizarlos. El de CLI en España y también el de Mundo Hispano en lo que sería allí Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, aprovechenlo y de esa manera bendicen a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y por mi parte será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!